Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta primera sesión de debate sobre la situación actual en la ejecución de los fondos. Mm, de los programas estratégicos que estamos llevando a cabo todos juntos entre el Ministerio y las comunidades autónomas, con los que ordenamos los proyectos de la Estrategia de Salud Digital, sabéis que se financian con fondos de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Plan de Transformación Digital de Atención Primaria, el espacio de datos de salud, por otro lado, que bueno, aunque sabéis que lo ejecuta o es responsabilidad de la SEDIA, nosotros participamos también. El plan de atención digital personalizada pendiente de aprobación por parte de la Comisión Europea. El plan de transformación digital del Sistema Nacional de Salud que ejecuta el Ministerio directamente junto con la participación de las comunidades, pero la ejecución principal la realiza el Ministerio. Y luego tenemos un quinto plan estratégico, el Plan de Sostenibilidad, Mejora de la Eficiencia y Acceso Equitativo al Sistema Nacional de Salud. Como sabéis, en UTRE se financia con presupuestos generales del Estado. Esta financiación proviene de un convenio firmado entre el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Hacienda y la patronal de la industria farmacéutica, Farmaindustria. Os voy a dar unos números pues para que veamos un poco de forma global, antes de empezar, cuál es la situación en la ejecución general de cada uno de estos programas. En el Plan de Transformación Digital del Sistema Nacional de Salud, que como sabéis estaba dotado con 170 millones de euros, el componente 11 Inversión 2, en el momento actual se han ejecutado ya el 99% de estos fondos, ¿vale? Estamos ya próximos a finalizar. Espacio de datos de salud, pues estamos pendientes de la transferencia que tiene que realizar la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de 28 millones de euros a las comunidades autónomas. En el plan de atención digital personalizada, como está pendiente de aprobación por la Comisión, evidentemente no hemos empezado la ejecución. La distribución de la financiación asociada a este programa, que son 130 millones de euros en principio, sería 110 a ejecutar por parte de las comunidades autónomas y 20 millones se ejecutará el Ministerio de Sanidad. Y en cuanto al plan de transformación digital de atención primaria, bueno, antes de empiezo con este si queréis. Os voy a dar unos números, como decía, sobre la ejecución del plan. Evidentemente, este plan se extiende hasta el año 2026. La primera etapa del plan de transformación digital, la de atención primaria, pues lo hemos dedicado pues básicamente a organizarnos en los 7 grupos de trabajo que hemos creado pues para llevar a cabo los proyectos de este plan, que sabéis que se lleva a cabo siguiendo ese modelo colaborativo donde las comunidades autónomas lideran o colideran cada uno de estos grupos de trabajo y el Ministerio ejerce ese rol coordinador. También hemos establecido un modelo de seguimiento, esto es importante, técnico, por un lado, que asegura el alineamiento de los proyectos con lo trabajado en estos grupos de trabajo, administrativo para realizar el control del gasto y el cumplimiento de los hitos FID y OA que nos impone la Comisión Europea, y de resultado asegurando que los entregables puedan ser después reutilizables para todo el Sistema Nacional de Salud. Todo esto, como digo, pues es a lo que hemos dedicado pues el primer año y medio de andadura de este plan y a empezar a definir en esos grupos de trabajo cada uno de los entregables y cada uno de los proyectos. De tal forma que ahora mismo el 85% de los proyectos de este programa se encuentran en estado de definición y análisis, el 10% en estado de redacción de pliegos y en torno al 5% en estado de licitación publicada o adjudicado. Por lo tanto, una vez recibido la segunda tanda de fondos que ha recibido las comunidades autónomas en el ámbito de este programa, recordar que se transfirieron 70 millones de euros en el año 2022 y 160 en el año 2023, más o menos pues hace poco, en el mes de abril.
en los próximos meses se van a llevar a cabo el grueso de las licitaciones previstas dentro de este programa. En el plan de sostenibilidad, mejorar la eficiencia y acceso equitativo al SNS, rápidamente también os doy unos números. El horizonte temporal es distinto, pues, se pueden ejecutar los proyectos hasta el año 2024 y, como decía, esta financiación es financiación nacional, no proviene de fondos MRR. Aquí ahora mismo la situación es que tenemos 86 proyectos en redacción de pliegos, 29 licitaciones publicadas, 7 adjudicadas, 52 ya en ejecución y 4 completamente finalizadas. Y antes de dar paso a mis ponentes, sí que quería dar una visión muy general, porque además luego en la segunda mesa los compañeros que participan en ella seguro que os dan más información sobre ellos. Sí que quería focalizar en alguno de los hitos que ya hemos podido alcanzar en este momento, sobre todo en el plan de transformación, de transformación digital de atención primaria, ¿vale? En el grupo de trabajo de ciberseguridad se han definido 14 líneas de necesidades comunes y se han realizado 200 consultas preliminares de mercado y además se han elaborado 2 pliegos tipo para la contratación de herramientas. En el grupo de trabajo 1.2 de cuadro de mando se ha definido la estructura para un cuadro de mandos armonizado, los catálogos de indicadores clasificados y las características básicas y comunes para las herramientas de Business Intelligence de todo el Sistema Nacional de Salud. En el grupo de trabajo 1.3, procesos para la eficiencia en la gestión, se ha analizado el estado de situación de las comunidades, se ha realizado un estudio de mercado sobre herramientas de automatización y se han definido las categorías de alertas implementables en atención primaria. En el grupo de trabajo 2, recursos humanos y gestión de conocimiento, también se ha analizado el estado de situación de las comunidades y próximamente se va a liberar una propuesta de plan de gestión del conocimiento. En el grupo de trabajo 3, canal de ciudadano, se ha terminado el modelo de gobierno común, el estudio de la situación también en las comunidades, el inventario de las herramientas disponibles en cada una de las comunidades autónomas y el catálogo de herramientas necesarias y además de los recursos mínimos y comunes. En cuanto al grupo de trabajo 4, Historia de Salud Digital, se ha definido el modelo de gobernanza común, se han cerrado también los requisitos para la implementación de una herramienta de apoyo a la toma de decisiones. Se ha analizado la situación actual respecto a la historia sociosanitaria, se ha definido el modelo conceptual de la historia clínica en versión móvil, sus requisitos técnicos y funcionales y se tiene también un cronograma de implementación. En el grupo de trabajo 5 dedicado a integración de dispositivos e imagen médica se ha finalizado el análisis de estado de situación de las comunidades, una plantilla también de requisitos técnicos y también se han elaborado pliegos tipo. Y en el grupo de trabajo 6, telemonitoración del paciente, se tiene definido un modelo conceptual ya, que ha sido la base, además, de la definición del plan de atención digital personalizada que hemos presentado a la Comisión Europea para la adenda y que está pendiente de aprobación, como decíamos. Y además se ha analizado el estado de las comunidades y se ha finalizado también la definición funcional y técnica de 11 componentes tecnológicos imprescindibles para prestar esta atención digital personalizada. Y finalmente, en el grupo de trabajo 7, soporte a la decisión clínica, se ha analizado también el estado de situación en este sentido de todas las comunidades y se dispone de una primera versión de inventario de casos de uso que vamos a acometer en los próximos meses. Entonces, con nuestros ponentes tendremos la oportunidad de profundizar en las características de estos entregables y de los próximos que se liberarán. Sin más, voy a presentar a mis compañeros. Doña María del Carmen Moreno de Gutiérrez es subdirectora de Tecnología de la Información del Servei de Salud de las Illes Balears, es diplomada en Turismo por la Universidad de las Islas Baleares y máster en Gestión Sanitaria, con 30 años de experiencia profesional en el Servei de Salud, siempre dentro del área de gestión y servicios, y ha participado en diversos proyectos, entre los que destacan la puesta en marcha de la cirugía cardíaca, la apertura del nuevo hospital de Inca, puesta en marcha de la central de compras y logística del Servei de Salud y actualmente la etapa actual en la subdirección de tecnologías de la información. Don Carlos Piqueras, hemos tenido un cambio en nuestro representante del sector privado en la mesa, es ingeniero superior industrial, especialista en electrónica y automática por la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con más de 25 años de experiencia en tecnologías de la información en sanidad.
Inició su carrera profesional en HP, posteriormente formó parte del departamento de estrategia de la compañía farmacéutica SmithKline Beckham, actualmente Glaxo, y ha desarrollado también su carrera profesional dirigiendo el área de sanidad en las compañías Oracle, Intel y Huawei, y actualmente es director de sanidad en Eviden, que es la antigua Atos, que todos conocéis, que cambia el nombre a Eviden en su vertiente de desarrollo, y luego Atos sigue con el nombre, ¿no? Lo he dicho bien, con la parte más de infraestructura y servicios en la nube. Está conmigo también aquí a mi izquierda Manuel Escudero Sánchez, ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Es también profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Cartagena. Comenzó su carrera profesional en el sector privado. Desde 1998 ocupó diversos cargos públicos de responsabilidad en el Gobierno regional de Murcia, en el ámbito de las TIC, y desde mediados de 2011 desempeña el puesto de subdirector general de Tecnologías de la Información en el Servicio Murciano de Salud. Y finalmente, Fernando Mantilla Gómez, graduado en Ingeniería Informática del Software, con 2 másteres universitarios. Actualmente es jefe de Servicio de Calidad, Sistemas y Tecnologías de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, puesto desde el que lleva la dirección estratégica de la implantación de las TIC en el ámbito sanitario, el desarrollo y ejecución de las políticas de mejora de la calidad y la coordinación de los fondos para la transformación digital de la atención primaria. Y anteriormente también trabajó en la Consejería de Educación, siendo el promotor también de la innovación educativa y el uso de las TIC en este ámbito. Bueno, yo no sé si me conocéis todos, soy Noemí Cívicos Villa, soy la directora general de Salud Digital y Sistemas de Información del Sistema Nacional de Salud en el Ministerio de Sanidad. Y bueno, en primer lugar, me gustaría pues, conocer vuestra visión sobre la situación en los grupos de trabajo en los que intervenís, si bien sois, vuestras comunidades son líderes o participantes, respecto de la ejecución de fondos del Plan de Transformación Digital de Atención Primaria. Y en el caso de Carlos, de nuestro ponente del sector privado, cuya compañía cuenta con una amplia experiencia en proyectos internacionales financiados con estos y otros fondos que provienen también de la Comisión, me gustaría que nos contaras, Carlos, si está alineada nuestra velocidad de ejecución con otras velocidades de ejecución que se llevan a cabo en otras líneas europeas. Pues nada, el que quiera empezar. Carmen. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos vosotros por estar aquí presentes en esta sesión y gracias a la organización por darme la oportunidad de participar en ella. Bueno, nosotros desde Baleares estamos participando en 2 grupos de trabajo, en el 3 y el 4, y además, como sabéis, somos líderes en el grupo 1 de ciberseguridad. En cuanto a los avances relacionados con el grupo 1.1, de ciberseguridad en el ámbito de la atención primaria, yo creo que vamos avanzando favorablemente, no podemos decir que no. Es un grupo que está bien consolidado, que tiene una participación bastante adecuada y óptima. Y bueno, sí que es verdad que ahora con las consultas preliminares al mercado que nos has puesto ya en antecedentes, pues hemos sufrido un poquito de retraso con respecto a la planificación inicial, pero sí que yo creo que no es nada que nos ponga en riesgo para poder cumplir con el resto de objetivos globales, ¿no? Tenemos, como sabéis, hemos lanzado 14 consultas preliminares al mercado, con las que hemos tenido una buena respuesta por parte de la industria, masiva, podríamos decir, más de lo que nosotros nos esperábamos, porque de hecho incluso en los inicios de la planificación habíamos previsto como riesgo que igual no teníamos una respuesta adecuada, y ha sido todo lo contrario, que también lo hemos contemplado como riesgo, pero que es una cosa buena, no lo tenemos que ver como una cosa mala, sino realmente nos ha dado la oportunidad de mejorar el alcance y la calidad de nuestros proyectos, con todas las aportaciones que la industria ha puesto, además de que hemos solventado una de las incertidumbres que también ellos manifestaban al principio, que tenían inquietud sobre cuáles eran las líneas estratégicas que íbamos a abordar dentro de cada una de las líneas de trabajo, ¿no?
Entonces, por un lado, tenemos esta oportunidad que nos da las consultas, pero haciendo un poco de autocrítica, tenemos que también, viendo un poco de forma retrospectiva, quizá nos hubiera ido mejor si hubiéramos potenciado la oficina técnica para ayuda al líder, ¿no? que estaba previsto, y que sabéis que tenemos una línea de financiación a propósito para ello. Pero en la planificación inicial pues, estaba como objetivo poder tener las consultas en un plazo determinado, y lo dejamos en un segundo nivel de prioridades, y ahora pues, nos hubiera ido mejor, creo, si hubiéramos podido tener esa oficina técnica antes. Ahora mismo, de las 14 líneas que se han consultado, que se han hecho las CPMs, tenemos ya dos, bueno, ya no voy a repetir lo que ya has comentado, ya tenemos dos pliegos tipo listos, y el resto están en proceso, que esperamos desarrollar a lo largo del próximo mes. Solo hay una consulta que está pendiente de cerrar, que también será a lo largo de los próximos días. En este sentido, ahora mismo eso significa que estamos en una situación en la que la participación de todas las comunidades autónomas que están ya dentro del grupo pues es aún más importante si cabe, pero también contar con la participación del resto de los interesados, ¿no? Independientemente de que puedan tener o no proyectos alineados o en este momento financiados con este programa, porque lo que estamos haciendo es establecer unas bases que van a permitir mejorar nuestra situación en nuestras organizaciones a nivel de ciberseguridad, ya no solamente para proyectos que están financiados con esta línea de financiación, sino para el futuro. Por lo tanto, es importante que sigamos participando todos en esa revisión de las propuestas. Respecto al resto de grupos, al grupo 3 y 4, si bien también van avanzando favorablemente, quizá a lo mejor la situación no es tan avanzada como la que presenta el grupo 1, pero también hay que recordar que el 1 parte de una situación más favorable, o de una posición más aventajada, quiero decir, porque ya venía fraguando esta iniciativa de hace tiempo, y los líderes que han tomado el mando de estos grupos de trabajo, que ahora ya pues se empiezan a ver los frutos, partieron de cero, no tenían esa experiencia anterior. A nosotros ya hemos podido empezar a trabajar y a alinear algunos de nuestros proyectos con los resultados que están teniendo. Sin embargo, pues hay algunos aspectos que necesitamos todavía obtener de las bases del grupo de trabajo para poder aterrizar nuestros proyectos, que quizá pues es la parte que que nosotros identificamos como un poco menos avanzada, ¿no? Por ejemplo, en el grupo 3, la parte de la documentación que ya está disponible nos ha permitido aterrizar nuestro proyecto para sacar la consulta preliminar al mercado, pero igual necesitaremos contar con más documentación técnica y funcional, y también con una identificación de la herramienta o de las herramientas que al final podrán ser las que darán ese acceso a la ciudadanía a los servicios digitales, ¿no? la que conformarán el futuro canal del ciudadano. Pero bueno, en general yo creo que es algo normal, que es esperable que pues haya un decalaje en cuanto a la planificación inicial, y no creo que yo creo que los avances son adecuados, y podremos recuperar aquel tiempo que ahora estamos invirtiendo y que a lo mejor no habíamos previsto en la planificación inicial. Muchas gracias, Carmen. Pues, por aquí, Fernando. Muchas gracias. ¿Se escucha, no? Sí, sí. Vale, muchas gracias, Noemí, por la presentación. Nosotros también participamos en 3 grupos de trabajo. Uno de ellos somos líder en historia digital, con otras 2 comunidades que son Andalucía y Cataluña. Y lo primero que quiero transmitir es que realmente hacer estos grupos colaborativos para hacer un trabajo colaborativo y que los proyectos sean colaborativos, desde mi punto de vista, es lo más acertado que hemos tenido. ¿Por qué comento esto? Porque
por lo menos en nuestra comunidad, y voy a hablarlo desde mi punto de vista, implantar servicios digitales desde cero es muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque todos los profesionales están dedicados a sus tareas diarias. Implantar un nuevo servicio nos implica que esas personas tengan que dedicarse a planificar este nuevo servicio, elaborar pliegos técnicos, ver los pros y contras, hacer un estudio de mercado, consultas de mercado. Y para eso, para nosotros, no es que sean meses, es que son años. Habernos metido en estos grupos de trabajo nos permite, en muchos casos, que las comunidades líderes, que fue un acierto total, la elección de las comunidades líderes en todos los grupos ha sido acertada, tienen mucha experiencia en los proyectos en los que están liderando, por así decirle, nos presentan servicios que tienen un grado de madurez muy alto y eso a nosotros nos permite que con un mínimo esfuerzo vayamos a poder implantar un servicio que en cualquier otro caso nos llevaría muchos tiempos de estudio, consultas de mercado, y a la hora de implantar un servicio, y voy a poner el ejemplo de Telea, que lo comentó antes el consejero, al final en el grupo de trabajo de telemonitorización, la comunidad líder que es Galicia, y pasa lo mismo en los otros grupos. Al final ya tiene una trayectoria, ha implantado un servicio que nosotros también queremos implantar en Asturias. Ya sabe cuáles han sido los problemas, las ventajas y tiene ya un producto muy maduro. Todo eso se nos va a trasladar a nosotros, a los pliegos y a todos los documentos que nos estén haciendo, pues todas esas ventajas nos las están repercutiendo y nosotros nos estamos beneficiando de todo ese trabajo, esa trayectoria que tiene esta comunidad líder. Entonces, fue fundamental, evidentemente, para el éxito de los proyectos, para su implantación, hacer el trabajo colaborativo para nosotros ha sido esencial. Gracias a eso vamos a poder implantar proyectos y servicios con el mínimo esfuerzo. Eso por el lado de participantes. Por el lado líder, nosotros lideramos una línea dentro del Grupo 4, lideramos una línea de vigilancia epidemiológica, de integración de datos de atención primaria con vigilancia epidemiológica, que hemos sufrido un retraso por problemas técnicos internos o funcionales que nosotros tenemos, pero que ahora mismo creemos que está encauzado y creemos que va a tirar para adelante. Y por otro lado también lideramos un proyecto que es el de una aplicación para tener la historia clínica de atención primaria en domicilios. Ese proyecto lo tenemos prácticamente avanzado, ya hemos definido los requisitos que queremos que tenga esta herramienta con el fin de que los profesionales, cuando vayan a hacer una atención domiciliaria, una atención en la calle, por así decirlo, tengan una aplicación que se integre con la historia clínica y que le permita, pues bueno, llevar la historia clínica o un móvil o una tablet. Entonces, desde mi punto de vista fue totalmente acertado. Comentar también que aunque nosotros somos líderes de una línea de trabajo, todas las comunidades nos han transmitido su apoyo para colaborar en todo lo que nosotros quisiésemos, con lo cual nos aporta distintos puntos de vista, distintas maneras de ver las cosas, con el fin de que tengamos un producto, un servicio de mayor calidad. Y bueno, es mi opinión con respecto a lo de los grupos de trabajo, que creo que es positivo, y me alegro que, por ejemplo, en atención digital personalizada se siga esa misma metodología, porque creo que va a ayudar a que todos tengamos una cartera común de servicios, veamos los servicios que tengan otras comunidades, cómo los han implantado, las expectativas reales, si se han cumplido o no. Nosotros al final nos vamos a beneficiar de esa trayectoria que tienen otras comunidades a la hora de implantar un servicio. Y por mi parte, nada más. Pues, muchas gracias, Manuel. Buenas tardes. Yo lo primero que quiero agradecer a las 6 es la oportunidad de que la región de Murcia pueda participar en una ponencia y dar su visión de cómo van los grupos de trabajo. Quiero felicitar a la moderadora de la mesa, Noemí, por la exposición de la situación de los proyectos. Y bueno, voy a intentar entrar en materia. Nosotros hemos sido más ambiciosos, lideramos uno de los grupos de trabajo y participamos en 5 más. Es decir, que nosotros hemos intentado sacarle a estos fondos el mayor partido y aprovechar sobre todo las sinergias que pudieran surgir. De hecho, no tenemos nada más que un par de proyectos pequeños no colaborativos que han quedado para los remanentes de los fondos que puedan salir tras las licitaciones.
Yo coincido con Fernando en que el planteamiento ha sido muy acertado y sobre todo para mi equipo ha sido muy ilusionante, es decir, poder participar, poder escuchar a otros, hablar con gente que tiene los mismos problemas que tú en una comunidad uniprovincial pequeña como la nuestra, donde somos pocos trabajando en esto, ha sido muy gratificante. Los resultados han sido muy productivos y enriquecedores, sobre todo resultados en entregables de calidad y de gran interés. Por centrarme, luego entraré al grupo de trabajo en el que somos líder, por centrarme en aquellos grupos de trabajo en los que participamos, pero no se han mencionado todavía, yo diría que quizá el de procesos para la eficiencia de la gestión es el que va un poco más retrasado. A nosotros tenemos muchos fondos destinados a ese proyecto porque queríamos entrar mucho en la gestión, en el modelo BPM que tenemos, de cómo se hacen los procesos de contratación, y quizá ahí es donde vemos que hay que hacer un poco de foco e impulsar. En la parte del soporte a la decisión, el grupo 7, que todavía no ha sido mencionado por mis compañeros, pues yo tras lo que ha dicho la directora general, pues yo diría que sí que hemos conseguido modelos de datos, modelos de gestión del ciclo de vida de los casos de uso, estándares de gobernanza para poder compartir casos de uso, para definir nuevos casos de uso y demás, pero estamos todavía en fase de análisis y definición. Creo que si queremos sacar las licitaciones con tiempo para ejecutarlo antes de junio del 2026, debemos de terminar esos procesos de definición pues a lo largo de este año como muy tarde, para que las licitaciones salgan a ser posible este mismo año o a principios del año que viene. En cuanto al grupo de trabajo del que somos líderes, nosotros somos líderes del grupo de trabajo que se ha llamado cuadro de mandos de atención primaria. Nosotros apostamos por este grupo de trabajo porque nosotros teníamos experiencia en cuadro de mandos, teníamos un cuadro de mando y una estrategia de Business Intelligence importante y muy desarrollada en nuestra organización, y creíamos que podíamos aportar no solo los indicadores que ya habíamos trabajado nosotros, sino la visión de cómo hacer que la organización consiguiera esos indicadores de forma sencilla. Se ha trabajado en dos líneas principalmente. En la primera, identificando, clasificando y definiendo indicadores compartidos. Ha habido varias iteraciones en eso. Una iteración primera de definición con participación de muchos funcionales. Aquí ha habido un modelo de gestión en el que el funcional ha tenido una participación muy importante. Los indicadores que salieron en la primera iteración se pasaron al resto de grupos de trabajo tras las reuniones que tuvimos en el Ministerio, que hemos tenido luego algún día completo de estas de sesiones de compartir entre los grupos de trabajo que estábamos trabajando, y hemos tenido feedback de qué indicadores había que añadir por parte de esos grupos de trabajo, y finalmente ahora lo hemos mandado a las comunidades autónomas para que se haga digamos, el cierre final de los indicadores. Nos han salido 273 indicadores. Esta mañana en la comida comentábamos que cuál era el punto de partida. Bueno, pues cuando pedimos a todas las comunidades participantes en este grupo de trabajo, el 1 o 2, qué indicadores tenían para medir la atención primaria, nos salieron solo 1.300 distintos. Entonces, de 1.300 a 273 normalizados, identificados, con fichas definidas y acordadas entre funcionales de diferentes comunidades autónomas y de diferentes equipos TI, pues yo creo que ya de por sí eso es un éxito, ¿vale? ¿Qué es la otra línea de trabajo que hemos tenido en este grupo? Ha sido el tema de analizar las oportunidades que nos da el mercado de sistemas de información de Business Intelligence. Es decir, hemos analizado las fortalezas y debilidades de las soluciones que tenían las diferentes comunidades autónomas participantes, y hemos abierto una escucha al mercado para que nos presenten los diferentes productos que ahora mismo hay, para saber un poco cuáles son las oportunidades y si podíamos establecer algún tipo de estandarización al respecto. Para cerrar mi intervención, yo decir que en el grupo de trabajo en el que somos líderes, el esfuerzo del líder es muy grande. Ha supuesto poner muchos recursos funcionales a trabajar, coordinarse y demás. Y coincido con lo que ha dicho María del Carmen, es que el problema fundamental que hemos tenido es que la oficina del líder, que está financiada y que podía haber llegado a tiempo, la hemos echado de menos. Bueno, cuando llegue todavía nos queda mucho trabajo y habrá que seguir que las cosas se hagan y tal, pero ahora el organizar sesiones, levantar acta, poner en común lo aportado en esas sesiones, nos hubiera venido muy bien haber empezado con un poco de adelanto. Y nada más. Pues, gracias, Carlos. Gracias. Buenas tardes.
pues me queda una parte un poco diferente, como planteaba Noemí la pregunta y así me la comentó cuando preparábamos la mesa. Comentar sobre las velocidades de ejecución o de avance en la implementación de los fondos europeos entre los países miembros, pues es prácticamente imposible. Pero porque queremos comparar cosas difícilmente comparables entre sí. Cada país, cada Estado miembro tiene una madurez en los sistemas de información que tiene en su país. Además, y esto no descubro nada nuevo, todos lo sabemos, en España tenemos una organización política que hace cosas muy positivas como las que habéis puesto en la mesa, que obligan a tener un consenso entre 17 comunidades autónomas coordinadas por el Ministerio en grupos de trabajo, y en otros países no lo tienen y van más a un modelo mucho más centralizado, que tiene sus desventajas y tiene la ventaja de que a la hora de avanzar pues se va muy rápido, si existe la componente política correspondiente. Entonces, comparar quién va más deprisa o quién, pues al final dices, pues el que vaya ejecutando va más deprisa. Bueno, eso es un indicador. Pero en el fondo, no habla de la calidad de lo que se está haciendo. Se habla simplemente pues, de que alguno tiene que llegar a menos consensos y posiblemente se pierdan muchas cosas enriquecedoras, como estáis comentando. Yo, cuando he comentado con distintos responsables en mesas o aquí o en una cena, casi ninguno os quejáis de... O sea, casi todo el balance es muy positivo. Como has comentado antes, Manuel, siempre se enriquecen de experiencias de otras cosas, han sido puntos de unión. Entonces, poniendo eso sobre la mesa, que es muy difícil establecer una comparativa de saque, también tenemos distintas velocidades. Por ejemplo, España, todas las comunidades autónomas y España hace mucho tiempo que tenía sistemas de información superados. La parte de admisión de un hospital, incluso la historia clínica electrónica en diferentes grados de adaptación, aquí se ha dado por superada desde hace muchísimo tiempo, salvaguardando muchas excepciones. Y en muchos países es un proyecto troncal hoy. Bueno, pues es algo, antes comentaba Juan Fernando, el tema de la receta electrónica, que es algo muy avanzado en muchos países, también es un tema troncal. Entonces, por ejemplo, algo que está en todos los pliegos que estáis publicando, que están saliendo, como que la interoperabilidad tiene que estar basada en HL7 o en OpenHR, es decir, estándares, en algunos países están muy en mantillas. En concreto, yo para comentar algún dato, pues llamé a mi homólogo francés, Eviden es una compañía con matriz francesa, y dije, bueno, pues me voy a aprovechar de esta persona que me cuente algo. Allí, evidentemente, el tema de HL7 está mucho más en mantillas, pero la interoperabilidad es mucho más ad hoc. Pues algo es donde ellos tienen que empezar a gastar esfuerzos, dineros y demás, y nosotros, pues eso lo podemos dar más por supuesto. Esto que digo es una generalización, por lo tanto es injusta, pero bueno, hay casos particulares que pueden desmentirlo, pero en general es algo que culturalmente todos los tenemos y lo vemos en cada pliego. Y por hablar de un proyecto en concreto donde sí que van, creo que por delante de nosotros, porque la granularidad de cada proyecto, lo habéis comentado vosotros, si hay un avance, pues que ya depende de cada uno, pero, por ejemplo, el proyecto que en Francia están abordando para ese espacio europeo de datos, fundamentalmente asociado al uso secundario del dato, hayan avanzado algo más, en el sentido de que tienen... El reglamento está en discusión y es algo que en los próximos meses se discutirá y ya veremos cómo avanza y cómo afecta ese reglamento al proyecto que se esté trabajando. Pero ellos, por ejemplo, han empezado con ese proyecto en el cual el uso secundario del dato, pues han decidido crear 3 pilares de 3 instancias. Es decir, vamos a separar el origen del dato, que está en la parte del uso primario del dato, está en las fuentes, en los hospitales, donde se genera el dato clínico, aunque haya sido tomado inicialmente para otro propósito, pero a fin de cuentas la fuente está ahí. Han creado un pilar intermedio que se encarga de la gestión, anonimización, seguridad, tener pues una especie de repositorio de enlaces, y el otro pilar es el que se encarga de recibir las peticiones de los grupos de investigación. Es decir, han puesto una capa en medio de tal forma que son capaces o lo que quieren implementar es una especie de broker que hace la negociación entre el origen de los datos para garantizar pues, que el investigador tenga en el final de la cadena pues, esa petición resuelta en base a unos protocolos intermedios lo más garantistas, y supongo que aquí cuando salga el reglamento europeo de datos tendrá que tenerlo muy en cuenta todo lo que digan y atacar o tener el catálogo de información de dónde están los datos origen que pueden
servir a esa investigación. Entonces, ahí, vamos, sé que van un poquito por delante porque mi compañero me contaba, ellos están trabajando en esto. Y me da algunos de estos pasos. Este proyecto no está terminado ni mucho menos, pero bueno, que nos sirva también un poco decir, bueno, pues si ellos han empezado por ahí, pues igual podemos correr un poco. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues sí, efectivamente, yo creo que lo comentó el secretario también general antes y el consejero también, como tú dices, la posición española en cuanto al reglamento de datos para abordar las obligaciones de ese reglamento pues es bastante ventajosa respecto al uso primario, porque bueno, pues ese avance es evidente en nuestro país. Y en cuanto al uso secundario, pues efectivamente hay alguna serie de buenas prácticas que yo creo que sí que podemos tener en cuenta. Finlandia también pues ya está bastante aventajada en ese sentido. Y el modelo francés, la verdad que sí que hemos tenido bastante oportunidad de verlo, precisamente porque bueno, pues ostentaron también la presidencia también del Consejo hace poco y por lo tanto pues nos contaron a los demás Estados miembros cómo lo estaban abordando y la verdad es que es una aproximación interesante porque efectivamente, o sea, organizar ese modelo por bloques pues facilita mucho también la recepción de esas solicitudes de información y luego su tramitación en tiempo y forma, lo cual pues seguro que la persona que pregunta o la organización que pregunta agradece. Para continuar, me gustaría ya pues, concretar o que pudierais concretar un poco más cuándo esperáis poder realizar las licitaciones en concreto y en qué fechas. Pues entendemos, como decía, que en la próxima esta segunda etapa de este plan pues, se va a caracterizar lógicamente por el lanzamiento de todas estas licitaciones que tenemos pendientes una vez que las tenemos definidas. Entonces, si podéis concretar algunas licitaciones en concreto que penséis pues, llevar a cabo en vuestras comunidades autónomas, seguro que a nuestros colaboradores externos pues, les servirá de gran ayuda para estar preparados. Y también aprovechar para que podáis destacar en vuestra opinión de estas licitaciones para vosotros, estos proyectos asociados a estas licitaciones, dos que para vosotros sean especialmente importantes en vuestras comunidades. Adelante. Muy bien, pues bueno, nosotros tenemos un presupuesto asignado de 6.060.000 euros con los que hemos querido abordar pocos proyectos porque no queríamos queríamos aprovechar los recursos que teníamos y ser eficientes. Bueno, además tenemos el 1.900.000 euros que nos han asignado por el tema de la ayuda al líder del grupo de ciberseguridad, que ahí tenemos pendiente todavía ahí eso sí que lo tenemos atrasado, como hemos dicho antes, porque no nos hemos equivocado ahí. Pero bueno, esperemos que lo podamos licitar a lo largo de este año ya. Bueno, en el bloque de ciberseguridad, para el que designamos 1.171.000 euros, tenemos, con este dinero queremos abordar 3 proyectos. De esos 3 proyectos ya tenemos listas 2 licitaciones para poder enviar a la unidad de contratación ya en esta semana, con la intención de que salieran publicados a lo largo del mes de junio, una vez hayan pasado todos los trámites, ¿no? Uno de los proyectos es la herramienta GRC y el otro es el sistema de identificación, catalogación y análisis de vulnerabilidades. En este caso, igual tenemos un pequeño retraso adicional porque nos hemos encontrado que con el cambio que ha habido reciente tenemos el equipo de gobierno en funciones, entonces hay un requisito que nos han pedido que para los contratos que superan el $500.000 y que igual tenemos que añadir algún otro informe para poder pasar por el trámite de intervención, pero en principio esperamos que lo entiendan como que es un proyecto de interés general, puesto que está vinculado a una financiación que tiene unos compromisos y que obviamente el no poder avanzar en ellos sería, tendría un perjuicio mayor que no el tramitar en la contratación. El otro proyecto, que son de sondas de seguridad de red, pues como ya vamos a disponer en breve o prácticamente está cerrado el pliego tipo, pues ya a partir de ahí ya podemos aterrizar nuestro proyecto y esperamos también tenerlo acabado en el mes de junio, con la intención de que en el mes de julio pudiera también estar ya publicado. Con lo cual, con esto, nosotros en el bloque de ciberseguridad
daríamos digamos, por cerrado la parte de la fase de licitación, ¿vale? En el proyecto de historia de salud, aquí que tenemos designados 2 millones, estamos un poquito más verdes, vamos a decirlo, porque bueno, tanto este como el de Canal del Ciudadano, pues asignamos un importe, pero no teníamos tampoco el detalle de la valoración económica ni del esfuerzo que iba a suponer el poner en marcha los contratos que necesitábamos para todas las tareas que tenemos que llevar adelante. Además, estos 2 proyectos, tanto uno como el otro, son proyectos a largo plazo que con esta financiación vamos a poder empezar a hacer el camino, pero que luego, o sea, esto viene a ser la primera fase. Pero en principio para historia de clínica digital nosotros mismos nos habíamos puesto unos plazos, que era este año licitar y en el año 2024 a principios adjudicar. Estando pues la situación como está en cuanto a la información que necesitábamos del grupo de trabajo para poder aterrizar nuestros pliegos, pues se ha retrasado un poco. Esperamos que en el año 2024 podamos tenerlo adjudicado, eso sí, pero más bien será al final. De momento ya podemos empezar a trabajar para la estrategia, para adaptar nuestra tecnología, para poder interoperar con OpenArchR o adaptar o realizar las tareas necesarias para poder interoperar con esta plataforma. Y también sabemos que ya podemos contar con el gestor de procesos que nosotros mismos ya tenemos a nivel corporativo, que también hay que adaptar porque no tiene la dimensión suficiente para soportar pues todos los procesos que vamos a tener que incorporar, pero sabemos, como ya contamos con los requerimientos técnicos del gestor de procesos para poder desarrollar una aplicación de ayuda a la toma de decisiones, pues, y el nuestro encaja perfectamente, pues es una cosa que también nos da un poquito de alivio porque será más fácil poder desarrollar el pliego con el alcance adecuado. Y en cuanto al Canal del Ciudadano, aquí también hemos optado por hacer una consulta preliminar al mercado, que ya está escrita. Esta semana debería poder salir publicada, ya la tenemos preparada. Y en esta consulta queremos obtener información, las propuestas de la industria para una herramienta de CRM y para una herramienta para terminar de configurar nuestra herramienta de telemedicina. Para el Canal del Ciudadano solamente asignamos $500.000, es insuficiente, pero bueno, con esto podremos empezar a trabajar y además los resultados que obtengamos nos permitirán mejorar la situación que tenemos ahora en cualquier caso, ¿vale? Luego tenemos un proyecto individual que es la elaboración de un cuadro de mandos para la atención primaria, para el que se ha destinado 2.300.000 euros, un poco más. Con este proyecto lo que se pretende es implementar un nuevo marco de evaluación de los servicios basados en el valor de la salud, que den autonomía a los centros de salud y que permitan establecer estrategias de mejora en aquellas áreas que se han detectado ineficientes, con la intención de aprovechar con los recursos que tenemos, mejorar la actividad, mejorar nuestro servicio sin necesidad de hacer inversiones en áreas como el capítulo 1 que sabemos que es tan dificultoso. Y además pues tener un retorno para los profesionales con todo el esfuerzo que supone para ellos incorporar esa información en nuestros sistemas. Y luego en el ámbito de espacio de datos también tenemos el proyecto ya cerrado, tenemos una asignación de 958.000 euros. Como sabéis, los plazos para este proyecto pues, son muy apretados y nos pusimos a trabajar a tope y hace ya casi 2 meses que tenemos los pliegos hechos. Los retrasos para la disponibilidad de crédito que nos permiten avanzar en los trámites internos para luego ir también pasar por intervención y demás, pues han hecho que pues todavía esté en intervención el pliego. Entonces ahí tenemos un riesgo bastante alto de que una vez que esté aprobado, licitado y adjudicado, pues haya tiempo suficiente para que podamos ejecutarlo en plazo. El contrato sale por 859.000 euros
y el remanente pues intentaremos aplicarlo, unos 100.000 euros, para tenerlo también adjudicado y ejecutado antes de final de año. Y no tenemos nada más, ningún Muy contrato bien. más. Pues muchas gracias, Carmen. Bueno, Carlos, en tu caso, sí que, vamos, ¿qué te parece entonces con lo que está contando Carmen y lo que luego contarán Manuel y Fernando? ¿Tú crees que el sector está preparado para recibir pues ese número de licitaciones y esa demanda de servicios y de profesionales que nosotros vamos a necesitar en este y otros planes? No solamente nosotros en el ámbito de la salud, sino también en otros ministerios en otros sectores, en los ámbitos también suyos relacionados con la digitalización. Y no sé si seguro que puedes destacar, o seguro que te apetece destacar, un par de proyectos del sector sanitario en los que Eviden haya participado y quieras comentarnos. Vale, gracias. Pues ahora, a la primera parte de la pregunta, no, yo creo que no. No estamos... Otra cosa es que hagamos lo que venimos haciendo todos, proveedores de salud, de servicios públicos, privados y la industria, esfuerzos, pues a deshora y como sea, para sacar las cosas adelante, porque históricamente se ha hecho. Pero ya estamos viendo, ya estamos teniendo tensiones entre las compañías porque las plantillas que tenemos están utilizadas, si no, no es rentable, si no, no nos pagan las nóminas, y nos vemos y nos deseamos para contratar nuevo personal para atender a las nuevas licitaciones. Y como habéis anunciado, no han empezado a salir masivamente, han salido ya algunas, es cierto. Ya. Entonces, la respuesta honesta... pero esto es una cosa de Carlos Piqueras, ¿eh? Yo creo que durante la cena y el congreso, los demás que hay en la industria que digan, ¿no? Pero yo creo que estamos malamente preparados. Pero saldrán muchas cosas adelante, se hacen muchos sobreesfuerzos. O sea que pues se atenderán mucho de los pliegos. Es posible que muchos de los pliegos que haya, pues puede que a mitad del año que viene haya agotamiento. Yo creo que puede haberlo, sobre todo en áreas muy específicas, con perfiles muy concretos. Una de las cosas que ocurre es que en todos los concursos se están pidiendo unos perfiles altísimos y no hay profesionales con la experiencia que se pide en el pliego. Otra cosa es que luego puntuemos por debajo. Bueno, pero intentamos, pues chico, quedar muy bien en el examen. Esto es una reflexión un poquito, arriesgada. Oye, y aprovechando un poco la oportunidad que me brindas de comentar un proyecto en el que Eviden está trabajando y tiene que ver con estos fondos en concreto, y estas compras públicas innovadoras o consultas públicas al mercado, pues inicialmente, el año pasado, nosotros fuimos adjudicatarios de uno de estos ejercicios de compra pública innovadora. Y en concreto tiene que ver con un proyecto llamado IntegraCam, que se hace en la Consejería de Innovación de la Comunidad de Madrid y que trata precisamente de prevenir la fragilidad de los ancianos en el hogar. Es decir, tiene mucho que ver con telemedicina casi todo tiene que ver con cualquier cosa que tienes en el hogar, pero tiene que ver con dotar a los ancianos con peligro de caer en fragilidad una serie de herramientas y de monitorización que lo que hacen es, por supuesto, tienen una parte organizativa. La tecnología no es la clave en casi todos estos proyectos de atención domiciliaria, es el modelo organizativo que hay detrás. En este caso, pues es un proyecto que ya nace poniendo esas bases en el modelo organizativo, y lo que hace es generar unos cuestionarios también en esas fases de co-creación, que es una fase muy importante que se dan en estos proyectos de innovación, el seguimiento de una serie de pacientes en los que se comunican con sus médicos de atención primaria o sus cuidadores. Las herramientas tecnológicas os las podéis imaginar. En el mercado hay muchos proyectos de este estilo que mandan información a un hub que se manda información a los cuidadores. Tienen básculas, tienen aparatitos que se conectan casi como domótica hoy en día. Esto no es descubrir la pólvora. Lo que sí es muy interesante es que toda esa ciencia, todos esos algoritmos, están validados en esos procesos de co-creación, y el proyecto en sí no tendría ninguna validez si se quedara solito en su isla. Ese proyecto, como cualquiera que se aborde ahora y que abordamos todas las compañías, y son requisitos que ponéis, está preparado para ser integrado en el resto. Es decir, la información que se genera ahí, por supuesto, lleva sus modelos de datos, porque si no, no se avanza, pero está previsto para enviar la información a un proyecto más amplio de atención de salud pública o de atención de la persona, del anciano, como algo más completo en una comunidad. Pues es un proyecto
en el que, oye, sí que estamos así, y bueno, pues hay cierto orgullo en hacerlo. Y no me quiero aprovechar más de la publicidad porque no. Muy bien, Gracias. pues muchas gracias. Fernando, por aquí. Nada, la pregunta de las próximas licitaciones, nosotros sí que estamos un poco retrasados, pero sí que es verdad que cuando lo saquemos probablemente, como comentabas, salga todo a la vez. Nosotros no creemos que este 2023 sacamos ninguna licitación, nosotros estamos terminando los pliegos y nuestro objetivo es en el tercer trimestre terminar los pliegos de casi todos los proyectos, de manera que lanzarlos a contratación. Al final vuelve a ser el mismo problema que tenemos. Contratación al final se va a encontrar con que va a tener, pues al final, muchísima carga de trabajo. Sabemos que ahí es un poco cuello de botella contratación, pero bueno, nuestro objetivo es a lo largo del primer trimestre o primer semestre de 2024 tener licitados todos los pliegos, con el fin de tener por lo menos 2 años de ejecución. Los proyectos que tenemos tienen un máximo de ejecución 2 años, con lo cual si los tenemos adjudicados en el primer semestre de 2024 cumplimos los plazos. Solo tenemos un proyecto individual que es el compra de dispositivos y ese, bueno, pues a lo mejor sí que sale en 2023, pero bueno, el resto es difícil que a lo largo del mismo 2023 se pueda licitar alguno de los proyectos que tenemos presentados. Con respecto a la pregunta de 2 proyectos a destacar, bueno, quería destacar el primero de todos, el de telemonitorización. Para nosotros es estratégico, es un servicio que no tenemos, que vemos a través de la comunidad líder que tiene muchísimas ventajas, que voy a pasar a detallar ahora, y lo consideramos fundamental para nuestra organización y nuestro servicio. Estamos viendo que, por ejemplo, en patologías como insuficiencia cardíaca, se conseguiría el aumento de un 25% de la esperanza de vida si se sigue el tratamiento. Estamos viendo que pacientes no están siguiendo el tratamiento. Consideramos que, por ejemplo, con estos sistemas de telemonitorización y con dispositivos de Internet de las Cosas que puedan monitorizar de manera continua al paciente en su domicilio, conseguiríamos aumentar la adherencia al tratamiento, que estas personas tuviesen un seguimiento continuo, que si hubiese algún desfase en algunos valores que no tuviesen el valor correcto, pues podríamos de manera precoz o de una manera más rápida poder ponerle solución o tratarlos o ingresarlos. Ahora mismo nos estamos dando cuenta de que hay pacientes que los mandamos a casa con insuficiencia cardíaca y cuando vuelven, por así decirlo, ya están demasiado deteriorados. Si hubiésemos detectado eso antes, se lo hubiese podido intentar implementar otro o dar otro tratamiento. Entonces, con el proyecto de telemonitorización, bueno, creemos que vamos a aumentar la adherencia al tratamiento. También creemos que se va a aumentar la calidad de vida, y voy a decir la calidad de vida no solo del paciente, sino también de la familia. Al final, que la familia sea consciente de que el paciente va a estar monitorizado, que en cualquier momento, desde una aplicación central, los servicios sanitarios van a poder detectar una descompensación, que se genere una alerta y que se le ponga, por así decirlo, un tratamiento lo más rápido posible, pues va a dar tranquilidad a las familias. Entonces, para nosotros eso también es fundamental. Y también vemos que este sistema, el de telemonitorización, permite la comunicación de todos los actores: familia, paciente, clínicos, incluso servicios sociales. Para nosotros al final es fundamental. La familia, a través de estos dispositivos, también va a saber el estado de salud del paciente, de su familiar, va a ver si está descompensado o no, si le falta por meter algún determinado valor, algún determinado dato, y se puede poner en contacto con ellos. Entonces, al final, de esta manera conseguimos que también la familia se involucre y que esté informada en todo momento. Y en aquellos pacientes en los que no tengan familiares que se puedan ocupar de ellos, pues estas herramientas al final también permiten que los servicios sociales tengan esta información y se puedan hacer cargo para desplazarse al domicilio, ayudarles a tomar una determinada medida o ayudarles en lo que necesiten. Creemos que con este sistema vamos a evitar recaídas, vamos también a reducir los tiempos de hospitalización. Entonces, para nosotros este proyecto es fundamental y estratégico. Y el segundo proyecto es el de una herramienta de toma de decisiones. Al final, nosotros lo que queremos es reducir la variabilidad clínica, y la mejor manera de hacerlo pues es, dentro de las historias clínicas, meter un sistema de ayuda a toma de decisiones
que lo que hace es que guíe de manera informática al facultativo para que ante una determinada patología pues le haga las mismas pruebas o le recete el mismo medicamento, o si tiene que hacer agendar una cita, pues pueda hacerlo todo ello el sistema informático sin tener prácticamente interacción por parte del facultativo, perdón. Entonces queremos reducir la variabilidad clínica e incluso a futuro pues queremos que este sistema también meta la inteligencia artificial de manera que incluso pueda personalizar los tratamientos. Es decir, ante una misma patología, pues a un paciente sea capaz de proponerle un determinado medicamento, pero a otro paciente con esa misma patología, pues a lo mejor es capaz de detectar que debería tener o prescribirle otro medicamento distinto en función de los valores que presente. Entonces, para nosotros serían los dos proyectos más estratégicos que tenemos y los que probablemente vayamos a licitar más recientemente. Pero bueno, comentaba anteriormente, en 2024, en el primer semestre, esperamos tenerlos todos licitados. Muy bien, gracias. Termino. Bueno, Manu, ¿y en el caso de la región de Murcia? Bueno, nuestra intención, como he dicho antes, es que a lo largo de este año estén todos los pliegos sacados a licitación y algunos de ellos ya firmados, teniendo nuestro sistema de contratación, nuestro servicio de contratación no es demasiado lento y en poco tiempo suele concluir todo el proceso de licitación. Yo creo que como muy tarde los últimos tendrán los contratos firmados en el primer cuatrimestre del 2024. Tenemos un contrato que ya hemos licitado, que es el contrato de la Oficina de Apoyo al Líder, y que todavía no tenemos los códigos COFI a día de hoy y tenemos las plicas sin abrir desde hace más de 5 semanas. Es decir, recogimos plicas y no hemos podido abrir todavía el sobre. Esperamos que los siguientes sea más fácil, porque una vez que seamos un órgano instrumental que podemos meter los códigos y tal, las cosas vayan un poco más rápida. Respecto a los proyectos concretos que hemos planteado dentro del ámbito colaborativo, hemos empezado a trabajar en la redacción, como no podía ser de otra manera, del cuadro de mando armonizado de AP, que es el que nosotros impulsamos como líderes, y dos del grupo 3 del canal del Ciudadano, que son los que ahora voy un poco a detallar como más relevantes. En el tema de ciberseguridad ya hemos analizado los pliegos que se han repartido y demás, pero como hay una estrategia a nivel del gobierno de la región de Murcia de apostar por la ciberseguridad y algunas de las cosas incluyen el ámbito sanitario, estamos viendo que vamos a seleccionar de lo que se hay en ese grupo para cubrir lo que no cubra el proyecto regional. En cuanto al resto de proyectos, la plataforma de telemonitorización está más atrasado, todavía no hay una definición concreta del pliego a escribir, y lo mismo pasa con el soporte a la decisión clínica. Y también con el que he comentado antes, como el que iba más retrasado, el que hemos llamado el de unifica facturación, es decir, la parte de el proceso asociado a nuestro BPM para la gestión de los procesos que en primaria se hacen y que son facturables a terceros. ¿De acuerdo? En cuanto a los dos proyectos relevantes que son del canal de Ciudadanos, nosotros son proyectos que teníamos pensados y que teníamos previstos como conclusiones de lo que sufrimos en la pandemia, ¿vale? Es decir, la pandemia a todos nos enseñó muchas cosas y a algunos nos enseñó que nos faltaba, ¿no? Nosotros definimos un proyecto que hemos llamado Sala de Espera Virtual, que es un proyecto dotado con poco dinero, 250.000 euros, no es un proyecto muy grande, pero sí que queremos que nos presente una capa en todo lo que es el portal del paciente que tenemos al ciudadano, tanto en el APP como en un ordenador, un dispositivo fijo, y a todos los servicios en los que ofrecemos cosas al ciudadano en el que la demanda pueda ser puntualmente muy alta. El caso de la petición de cita en la vacuna fue, digamos, la experiencia que nos hizo ver esta necesidad, ¿no? Entonces, esta capa por delante lo que haría sería saber la sobrecarga de los sistemas y poder hacer, de alguna manera, de pila para ir sobrecargando lo justo los sistemas de tal manera que no caigan. Es decir, de tal manera que al ciudadano, cuando entrara a uno de estos servicios web, le diría que está en una sala de espera, que todavía no hay disponibles servicios y que pudiéramos hacer que una avalancha de demanda no nos tumbara los sistemas. Lo teníamos definido y diseñado previamente, lo hemos enmarcado dentro de este grupo de trabajo
y creemos que ese verá la luz en breve. Similar es el tema de lo que hemos llamado el CRM de AP, es decir, nosotros queremos una herramienta para gestionar la relación con el ciudadano en la atención pública por cualquier canal. Es decir, tiene que ser multicanal, unificado e integrado con los sistemas de información de atención primaria, y queremos poder gestionar al ciudadano, identificarlo como usuario, saber qué necesidades tiene para poder darle el mejor servicio posible y ofrecerle el canal que vamos a poderle dar la mejor respuesta posible. Esos serían un poco los dos proyectos que yo destacaría. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, para finalizar, y os voy a pedir brevedad, 2 minutillos solo para que haya tiempo para preguntas. Bueno, vamos a pensar un poco en qué va a pasar después de junio de 2026 y cómo habéis pensado en vuestras comunidades continuar financiando la evolución y el mantenimiento de todos los proyectos que vamos a llevar a cabo en estos planes hasta esta fecha. Y a Carlos le preguntaría, dada otra vez, que es la experiencia que tiene, sé que tiene Eviden en proyectos internacionales, si crees que algunos de los programas, otros programas de financiación europea como EU4Health o Horizon, el programa Horizon o el Digital Europe Program, podrían de alguna forma ofrecer financiación después de esa fecha para poder realizar evolutivos o continuar con esos proyectos. Carmen, adelante, brevemente. Bueno, yo creo que, como has dicho, hay que distinguir entre la parte que concierne a la parte de inversión para poder desarrollar pues, las siguientes fases de los proyectos que ahora vamos a abordar con estos fondos y que nos van a ayudar a implementar una primera o segunda fase, a lo mejor en algunos casos, y luego lo que serían los gastos recurrentes, ¿no? Los gastos que pues, para el mantenimiento, el soporte, incluso el capítulo 1. Para la parte de inversión, pues lo natural también es pensar pues que yo creo que aparte de que, que hay otras líneas de financiación que podrían igual ayudar, que ya existen ahora, como pueden ser fondos FEDER, el programa de sostenibilidad o incluso, pues, y aquí lo dejo, una segunda edición de fondos para continuar con la estrategia de salud digital. Si existiese esa oportunidad, pues la intentaríamos obviamente captar, ¿no? Haríamos lo posible para encajar los proyectos. Si no, pues habrá que pensar en ver si nuestras organizaciones tienen recursos propios. Y en función a lo que haya, pues podremos seguir avanzando. Nosotros hemos pensado en proyectos, tanto el proyecto de Canal del Ciudadano, bueno, todos los proyectos que hemos abordado, es que esta primera fase sea aprovechable y si podemos seguir, perfecto, y si no, pero que haya una mejoría con respecto a la situación actual. En cuanto a la parte de capítulo 2, pues en algunos casos casi es una estrategia continuista, porque los sistemas que ahora tenemos están ya siendo mantenidos y tienen un gasto recurrente, por lo tanto sería darle esa continuidad. Sin embargo, lo natural es pensar en de dónde sacamos el dinero. Yo creo que hay que tener en cuenta que hay un foco de financiación que no es tangible, que es el beneficio que vamos a tener derivado de la mejora de la gestión y de la mejora en la eficiencia de nuestro sistema. Todos los proyectos que estamos poniendo en marcha son de transformación digital, implican una transformación en los circuitos, en la organización, que vienen a hacer más eficientes nuestro propio sistema, con lo cual eso necesariamente tiene que revertir en un menor gasto de lo que ahora supone el sistema tal y como lo tenemos, ¿no? O los circuitos tal y como los estamos llevando adelante. Con lo cual no podemos dejar de poner el foco en esos beneficios que no son ahora tangibles, pero que sí que se pueden traducir en euros y que suponen un menor gasto. Y de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos el proyecto del cuadro de mando, que para la atención para atención primaria, pues que precisamente busca tener ese retorno y que incluso el beneficio que va a aportar aplicando esos indicadores, esas estrategias de mejora en los puntos de ineficiencia que ahora existen, va a tener un retorno superior a al gasto que se espera que haya en los futuros años venideros, ¿no?
Igual pasa con el canal del ciudadano, ¿no? Vamos a reconducir al paciente, vamos a hacerle incluso que pueda tener servicios digitales de autogestión, vamos a hacer que el paciente vaya donde toca, con lo cual evitamos tener pues menos esperas en las listas de los profesionales donde efectivamente tienen que ir. Y con la historia, nosotros esperamos que con la incorporación de toda la historia social, en la historia de atención primaria, el profesional pueda tener una visión global, de manera que evite pues, que tenga que volver el paciente porque le falta información, porque hay que recitarlo, porque lo tiene que llevar a otro especialista, porque incluso toma decisiones que luego tienen repercusión o daños colaterales en su propia salud, que implica más consultas para otro tema asociado a su patología. En definitiva, yo creo que hay que tener en cuenta pues que hay unos beneficios en los resultados que tengamos con las mejoras que van a tener nuestros sistemas, que deberían verse repercutidos en ese gasto que necesariamente vamos a tener que asumir, porque vamos a tener que mantenerlos, vamos a tener que tener recursos para poder mejorarlos y además tenemos que evolucionarlos, con lo cual tiene que haber una inversión ahí también necesaria. Muy bien, gracias. Manuel, en el caso de Murcia. Yo creo que Carmen ya lo ha dicho prácticamente todo. Hay que distinguir fondos de inversión de fondos de capítulo 2, pero yo añadiría una cosa muy importante. Nuestras organizaciones se enfrentan en este momento a dar continuidad y sostenibilidad a todas las inversiones que han venido de Europa, no solo en la parte TI. Está en la electromedicina, que con el INVEAD, las inversiones de muchos cientos de millones de euros en equipamiento de electromedicina que ha venido con RIAC y demás. Entonces, el esfuerzo, el estrés presupuestario que van a tener las organizaciones para conseguir capítulo 2, a pesar de las eficiencias que tengamos en la gestión, va a ser muy importante. Entonces, yo creo que vamos a tener que en algún momento decidir las velocidades de despliegue y de segundas fases que tengan estos proyectos si no tenemos una parte de capítulo 6, una parte de inversión externa a nuestros propios presupuestos. Estoy seguro que vamos a conseguir dar sostenibilidad y continuidad al gasto corriente que se derive de todas las inversiones que hemos hecho, pero no sé si vamos a tener capacidad y muelle para seguir invirtiendo a la misma velocidad. Y probablemente lo que haremos será ralentizar los avances. Esa es mi opinión. Pues nada, yo coincido al 100% con mis compañeros. La verdad que es una pregunta importantísima porque tenemos que concienciarnos de esta problemática, porque ahora lo único que pensamos es en todos los servicios que vamos a implantar, pero luego hay que mantenerlos. A mí al final lo que más me preocupa es el capítulo 2, el mantenimiento, porque al final estamos implantando muchos servicios y tenemos que aumentar el capítulo 2. Yo lo que trasladaría a los políticos es que evidentemente, y voy a hacer referencia a los dos proyectos que comenté antes de telemonitorización y herramienta de ayuda a toma de decisiones. En principio, esas dos herramientas que vamos a implantar es para reducir las hospitalizaciones, para evitar segundas o terceras consultas, que haya recaídas. Es más, nosotros también participamos en el grupo 7 de inteligencia artificial para desarrollar algoritmos cuyo objetivo sea que personalizar, por así decirlo, el medicamento que se le va a dar a una persona para que ya tenga éxito a la primera, con lo cual si tú estás prescribiendo el medicamento perfecto para un tratamiento y esa persona ya se cura la primera vez, no va a tener segundas ni terceras consultas ni recaídas. Pues al final estamos implementando servicios que yo creo que van a reducir el coste o las segundas o terceras consultas o hospitalizaciones. Pues está claro que hay que hacer, no sé si un cuadro de mando o algo parecido, para que se intente ver, oye, hemos puesto todos estos servicios en marcha y antes de ponerlos teníamos estos costes o estas hospitalizaciones o estas consultas y ahora solo tenemos estas. Eso es al final una reducción de costes que entiendo que parte de ello tendría que revertir en el mantenimiento de estos sistemas. Por nuestra parte sí que tenemos capítulo 2 y capítulo 6 para inversiones, pero no para abordar todo lo que nos viene. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Gracias. Sí, muy breve. A ver, los fondos que comentábamos, tanto Horizon como DEP, como EU for Health,
no están orientados a mantenimientos. Entonces, lo que pasa es que ahora mismo se está invirtiendo mucho dinero, se está poniendo en los programas que estáis anunciando, precisamente para lo que sí están orientados, que es para innovación. Se están desarrollando nuevas formas de atención que redundarán en todo lo que habéis dicho. Entonces, quizá la orientación a partir del 26, de ese junio del 26, donde se acaben estos fondos, que no sabemos si luego vendrán otros, pero en cualquier caso, todo este esfuerzo que ahora se está haciendo en la innovación, ahí sí tiene acomodo. Todos estos fondos que he comentado en Europa fundamentalmente van para innovación y desarrollo, investigación y desarrollo. Lo malo de estos fondos, que hay que compartirlos mucho. Es decir, se forman consorcios de 10 socios por lo menos. Entonces, aunque las financiaciones algunas veces incluso llegan al millón, a millonarias, como hay que repartirlo tanto, pues luego, bueno, pues son bastante más pequeñas que lo que podemos, incluso ahora se pueden poner para hacer proyectos como los que estamos viendo que se van a publicar. España no ha sido... Atos y ahora Eviden es una de las compañías que más participan en esto. Ahora tenemos 6 proyectos activos con fondos de este estilo. España no está en muchos consorcios, es de los países que menos consorcios tiene. Bueno, pues tenemos 3 años para orientar esta inversión en nuevos proyectos, que casi todos son de innovación y tienen una exposición pública enorme en cuanto a publicación, pues apostar más por coger o ir a por este tipo de fondos donde ya no va a haber a partir del 26, pues aprovechando de estas iniciativas que sí que existen. Nos implica, luego hay un tema curioso, un tema a tener en cuenta, que es la propiedad intelectual. Siempre son riñas entre cuando se hace un proyecto de este estilo, quién se queda con lo que se ha hecho. Pero bueno, cuando se habla de innovación y más teniendo socios que avalan en estos consorcios, las administraciones públicas, eso facilita mucho. Entonces, yo lo orientaría por este esfuerzo de innovación que se está haciendo ahora. Nos tenemos que ir apuntando a esos fondos Horizon y estos fondos de la Unión Europea a partir del 26. Bueno, o ahora también. O ahora también, ¿no? Ahora también. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer. Sí, por allí. Sí, soy Carlos Parra, de la directiva de la SEI. Quería comentar 2 cosas, todas dirigidas a Carlos Piquera, para bien. Yo soy más Carlos Piquera. Sí, Francia no va un poquito por delante. Yo creo, y lo conozco, que va muy por delante en una infraestructura de datos de uso secundario dirigida para la investigación. Y por lo que veo parece que eso todavía, pues no, quizá por desconocimiento de los grupos de trabajo, pero creo que no está ni en el roadmap de las necesidades del Sistema Nacional de Salud. Y el segundo tema es de lo último que has comentado, que además de ir apostando por esos fondos, es que hay un pequeño detalle. Ahora mismo el dinero os viene, y lo tenéis. Simplemente el problema, entre comillas, es ejecutar. Ahí los fondos son competitivos y la tasa de éxito es del 5%, eso es la Champions. Es decir, es tener la capacidad de competir y ganar a ese nivel. Y eso no se capacita en 2 días para estar preparado para hacer consorcios, proyectos de ese tipo. Una empresa evidente que tiene trayectoria, y me consta que trabajo con ellos en este tipo de cosas, su capacidad para conseguirlo, pero se pierde muchas veces. Nada más. Pues muchas gracias, Carlos, por tu reflexión. Y bueno, como comentábamos antes, la verdad es que, bueno, pues, a ver, yo creo que también es una suerte tener cerca otros países, bueno, porque nos puedan servir un poco de espejo en el que mirarnos para, pues, abordar esa parte también de uso secundario que no tenemos implementada tan extensamente en nuestro país, con lo cual, bueno, pues que Francia esté tan cerca y Finlandia un poco más lejos, pero también nos atienden con mucho gusto siempre que preguntamos, pues seguro que nos ayudará a llevarlo a cabo fácilmente. Bueno, si no hay más preguntas y por concluir rápidamente, bueno, pues ya veis que al final, bueno, pues nos queda todavía pues, unos 2 años y medio intensos por delante de trabajar todos estos proyectos y además los de los otros programas, además los de la adenda que esperemos que esté aprobada próximamente.
Y bueno, hay un par de, si las encuentro, hay un par de temas que me había apuntado como para concluir. Bueno, esa posibilidad de ahorro que habéis apuntado efectivamente, pues bueno, al aumentar lógicamente la calidad y la eficiencia de los servicios y calidad de la atención, pues se genera ese ahorro. Bueno, que también se puede un poco ver como aumento de la inversión dado que no gastamos. Entonces, bueno, pues en fin, puede ser una fuente de financiación importante. Me ha gustado mucho también focalizar o ver en algunos de los proyectos que se está llevando a cabo que se tiene en cuenta no solamente al paciente y al profesional, sino también a sus familias y a los cuidadores. O a las personas también que los rodean, además de pues tener o establecer esas relaciones también con la parte social, que creo que estamos también trabajando entre todos y son importantes. Y bueno, en este sentido ya sabéis que también dentro de la adenda, pues uno de los proyectos tipo que vamos a abordar, que es el proyecto Únicas, pues tiene bastante también en cuenta esa vertiente de ayuda al cuidador, ayuda al familiar, que ellos tengan también toda la información, creo que es importante y significativo. Y bueno, animar a los proveedores tecnológicos pues que nos acompañen en este camino, que ya veis que bueno, pues necesitamos lógicamente vuestro apoyo y vuestra colaboración. Y bueno, también me apunto en la petición, no sé si es petición o necesidad que comentaba Carlos, efectivamente a lo mejor no ser tan exigentes con los perfiles que se piden. Hombre, lo somos porque queremos que el trabajo salga bien, pero yo comprendo que hay poco personal con esas cualificaciones tan altas que a lo mejor pedimos. Entonces, bueno, podemos hacer una reflexión también y, bueno, pues pedir a lo mejor unos perfiles un poco medios o un poco con menor cualificación, pues esperando también, lógicamente, pues que puedan ayudarnos igualmente también en ese camino. Y bueno, pues por mi parte nada más. Si no tenéis nada más, pues daríamos por concluida la mesa. Muchísimas gracias a todos.